Llevo semanas probando los filtros Nishi Jetmac Pro y sinceramente me han dejado encantado. Son los mejores filtros magnéticos que he probado hasta la fecha en todos estos años y en este vídeo os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre ellos. Vamos a ver pruebas con distintos objetivos angulares para que podáis comprobar cuántos filtros podemos apilar a la vez sin que aparezca viñeteo, cómo es la reproducción del color y la nitidez, incluso en exposiciones con 16 pasos de reducción de luz. Todo esto lo vais a ver en este vídeo, así que quedaos hasta el final, porque os aseguro que si os gusta la fotografía de paisaje o de arquitectura, estos filtros os van a interesar y mucho. De hecho, los he llegado a utilizar hasta con el S26 Ultra montado sobre una lente angular adicional, aunque esto no me voy a enrollar hoy, lo cubriré en un vídeo formativo aparte dedicado al Samsung. El kit de paisaje que yo analizo incluye la típica configuración de 3, 6 y 10 pasos de reducción de luz que, combinándolos entre sí, nos permiten afrontar cualquier tipo de situación que se presente, además del filtro polarizador circular True Color de Nishi, que como veremos en unos momentos es absolutamente imprescindible. Evidentemente no estamos ante un concepto nuevo, ya que ya hace muchos años que existen filtros circulares de este tipo que se apilan uno sobre el otro gracias al magnetismo. Lo que sí que hace que los Nishi Jetmac Pro sean especiales son varias características que merece la pena destacar. Por un lado, el sistema de bloqueo patentado por Nishi, que ahora explicaré más en detalle, y también la fuerza del magnetismo que incluso sin dicho bloqueo os aseguro que es imposible que perdamos alguno de los filtros por accidente, algo que no pasa con todos los sistemas magnéticos en los cuales a veces la fuerza de atracción de ese magnetismo es mucho más débil. Aquí podéis estar tranquilos que no se os va a caer ninguno, aunque los agitéis, los golpeéis o se rocen con la ropa o con la mochila. Además, es un sistema que podríamos llamar integral, ya que podemos combinar filtros entre los diferentes kits del sistema, no solo el de paisaje, o combinar un kit con filtros individuales adicionales, ya que dentro de los Jetmac Pro tenemos filtros de efecto niebla, infrarrojo, contaminación lumínica o incluso un filtro solar para puestas de sol o eclipses. Otro detalle muy práctico es que cada tipo de filtro tiene un color identificativo en las dos abrazaderas laterales. Los filtros polarizadores son grises, los neutros son azules, etc. Además, cada uno de ellos lleva también serigrafiado el tipo y la gradación, lo que facilita aún más la identificación en cualquier momento. A la hora de trabajar con filtros circulares magnéticos, la recomendación más importante suele ser adquirir el mayor tamaño posible que podamos comprar. Y es que aunque tus objetivos tengan diámetros inferiores, utilizar filtros de un diámetro superior nos va a permitir apilar varios sin viñeteo o al menos minimizarlo, incluso con grandes angulares como un 14 mm en full frame. El sistema Jetmac Pro de Nishi está disponible en tres medidas: 67, 82 y 95 mm, y para la mayoría de los usuarios los de 82 mm posiblemente sean la opción más equilibrada por características y precio. No obstante, como en mi caso yo podía escoger cualquiera de los kits, les pedí que me mandaran los de 95 mm. Por supuesto, cada kit incluye anillas adaptadoras o step-up rings para poder montar los filtros en objetivos de menor diámetro. El de 67 mm trae 5 anillos, de 52 a 67 mm, el de 82 mm trae 4, de 67 a 82 mm y el de 95 mm únicamente trae 2. El propio de 95 mm y el de 86, y esta es mi principal pega o la crítica que le haría a este kit en la medida en concreto de 95 mm, ya que al contar con solo dos adaptadores deja fuera a la mayor parte de las lentes habituales, y creo que esto es algo que Nishi debería revisar, como ya les he comentado. En vista de ello, desde Nishi me enviaron adicionalmente el adaptador de 82 a 95 mm y luego yo me compré por mi cuenta a mayores en Nishi Iberia el de 77 a 95 mm. Gracias a esta anilla de 77 mm ya puedo utilizar la mayor parte de mis objetivos habituales con filtros como el Samyang 14-24, el Viltrox 16-1.8 o el Sony 24-105. Pero para lentes con diámetros aún menores como el nuevo Sigma 20-200, que lo tengo aquí, o el Viltrox 14 mm f.4, ahí ya necesitamos recurrir a combinar otros anillos finos que tengo desde hace años
con el adaptador magnético de 82 o el de 77 milímetros. En la caja del kit encontramos un estuche rígido que protege completamente los filtros. Incluye un mosquetón muy útil para llevarlo colgado en situaciones como fotografía en ríos o en costa, lugares complicados, de modo que no tengamos que salir para volver a la mochila cada vez que queramos cambiar un filtro. Es ideal para engancharlo en un cinturón, un vadeador o cualquier elemento similar. Si en cambio necesitáis minimizar el espacio y primar la ligereza, podéis sacar directamente los filtros del estuche y transportarlos en un bolsillo o en la mochila sin ningún problema, ya que todos los filtros se apilan magnéticamente entre sí y el kit incluye tapa frontal, tapa trasera y una tapa adicional que funciona como tapa de objetivo cuando los filtros están montados en la lente. De esta manera los filtros siempre estarán protegidos de arañazos y son muy cómodos de llevar, incluso sin el estuche. A la hora de usarlos, el proceso es muy sencillo. Primero ponemos el adaptador correspondiente en la lente, por ejemplo, el de 77 mm a 95 mm en el Samyang 1424, y luego colocamos ya los filtros magnéticamente sobre la anilla. El kit introduce además una novedad muy importante, y es que los filtros tienen una pequeña muesca en la parte interior, a la altura de las abrazaderas de colores laterales, y el adaptador cuenta, si os fijáis, con unas líneas blancas de referencia. Cuando alineamos esas líneas de referencia con las abrazaderas de los filtros, que basta con que lo hagamos de forma aproximada, no es necesario que vayamos ahí al milímetro, el filtro queda completamente bloqueado, con lo cual no se va a poder desprender de ninguna manera accidentalmente, aunque movamos la cámara o la llevemos en la mochila con los filtros montados. Por mucho que agitemos o tiremos del filtro, este no se va a soltar gracias al bloqueo. Esta función del bloqueo también opera, por supuesto, entre filtros apilados, lo que nos da flexibilidad total. Podemos bloquear algunos filtros y dejar otros libres según nos convenga. Por ejemplo, montamos dos filtros neutros y bloqueamos solo uno, o combinamos un filtro neutro bloqueado con un polarizador libre, o todos los filtros a la vez, si así lo preferimos. En definitiva, un sistema que ofrece total libertad y seguridad al trabajar en cualquier situación. Y vamos ya con el análisis de los resultados, y empezamos con una fotografía en Costa Quebrada. La primera imagen es sin filtros y a continuación podéis observar la misma escena con el filtro de 3 pasos. No hay ninguna diferencia en cuanto a la reproducción del color, ni dominantes apreciables, ni reducción del detalle de ningún tipo. Las siguientes imágenes muestran el filtro de 6 pasos con los mismos resultados que con el de 3, variando únicamente el tiempo de exposición. La siguiente muestra es con 9 pasos de reducción de luz, es decir, el filtro de 3 y el de 9 superpuestos. Fijaos que pese a estar utilizando un objetivo gran angular en full frame como el Samyang 1424 a 14 mm, no hay ningún viñeteo adicional respecto a las fotografías sin filtro y el detalle permanece fantástico. La pequeña mordida negra que veis en las esquinas se debe al viñeteo que ya tiene de origen el Samyang 1424 en su posición más angular sin corrección de perfil. Y para la siguiente muestra tenemos 16 pasos de reducción de luz, es decir, el filtro de 10 y el de 6 superpuestos, a plena luz del día, totalmente soleado y 5 minutos de exposición. Observad que bien se mantienen el color y el detalle aún con esos 16 pasos de reducción de luz. Y muy importante, fijaos que tampoco hay ningún tipo de flare ni en esta imagen ni en las anteriores. Y esto es algo complicado cuando trabajamos con luces muy fuertes que inciden de forma lateral justo por fuera del encuadre, sobre todo cuando utilizamos grandes angulares como el 1424. Así que en este caso, muy bien por Nisi, porque parece que sí que se está cumpliendo lo que prometen, un nanorrevestimiento de baja reflexión que reduce eficazmente los reflejos, incluso cuando apilamos varios filtros, además de la ausencia de dominantes. La siguiente fotografía está realizada con el Viltrox 14 mm f4. Esta es la imagen sin ningún tipo de filtro y observad aquí el destello que se produce en la parte inferior derecha, fruto del contraluz y del flare propio de la lente cuando recibe la incidencia directa del contraluz. Ahora fijaos en la imagen con los dos filtros superpuestos, 10
y 3 pasos para llegar hasta los 30 segundos de exposición. No hay ningún tipo de destello adicional generado por los filtros. De hecho, el flare original de la lente ha quedado difuminado por efecto de la larga exposición, mientras que el detalle sigue manteniéndose perfecto en toda la escena, al igual que la reproducción del color. Hay que añadir que en esta foto sí hay una diferencia en cuanto a la luminosidad y el color general de la imagen, pero se debe únicamente al efecto de la larga exposición y a que la luminosidad era cambiante de forma continua a medida que el sol iba pasando entre las nubes. Otro ejemplo en Costa Quebrada, en este caso con el Sigma 20200, y observad cómo cuando añado el filtro de 10 pasos puedo llegar a 10 segundos de exposición sin ninguna diferencia en la tonalidad general de la escena, tan solo ese efecto de larga exposición con un detalle perfecto. Y cuando le sumo el filtro de 6 pasos para llegar hasta los 16 pasos de reducción de luz, de nuevo tenemos una reproducción de color fantástica, fiel a la imagen original y un detalle que es perfecto en el hurro, que luce igual que en la imagen original. La verdad es que no hay ninguna pega a nivel óptico con estos filtros. Ya en horas más tardías os pongo otra comparativa, fotografía sin ningún tipo de filtro y luego con un único filtro neutro para conseguir una exposición corta, alrededor de 1 segundo, y tener algo de dinamismo en las olas sin llegar a la seda total. Color y detalle fantásticos sin dominantes. Y luego, con luz aún más gris, al oscurecerse ya totalmente el cielo, puse el filtro de 10 pasos y el de 3 pasos, ya que al haber menos luz ya no eran necesarios 16 pasos para poder alcanzar más de 5 minutos de exposición. Fijaos como en una imagen de 313 segundos el detalle es perfecto. Y en otro ejemplo, con aún más tiempo de exposición, unos 400 segundos, de nuevo el detalle fantástico con esos 13 pasos de reducción de luz. Pero evidentemente no todo es utilizar únicamente los filtros neutros para reducir luz. En este pack viene también un filtro que es absolutamente imprescindible, que es el filtro polarizador circular. Y es que, como muchos ya sabéis, este es el único tipo de filtro que no se puede emular en fotografía por software. Los filtros neutros sí que podemos llegar a emularlos, a simularlos mediante apilados en postproceso, pero el filtro polarizador, que elimina los reflejos, es imposible de reproducir si no es con uno físico. Es por eso que es absolutamente necesario para fotografías en arroyos o bosques, donde nos permite eliminar los reflejos en las hojas, ganar contraste y saturación y que las texturas del agua se aprecien correctamente. Observad como en estas imágenes la fotografía sin filtro aparece mucho más lavada, con menos contraste y saturación en las hojas y en las piedras con el musgo debido al efecto de los brillos. En cambio, la fotografía con el polarizador luce de maravilla, el detalle se ve mejor, los brillos se controlan y el contraste y la saturación mejoran notablemente. Y gracias a combinar el polarizador con un filtro neutro, en este caso de 3 pasos, podemos jugar con diferentes velocidades cortas de exposición para conseguir distintos efectos y texturas en el agua. Aquí no prestéis demasiada atención al enfoque en cada escena, ya que hice bracketing de foco entre el primer plano y el fondo para hacer luego ese focus stacking y obtener toda la profundidad de campo total. En definitiva, para fotos en bosques, costas y arroyos, contar con un polarizador como este que no introduce dominantes, con una reproducción de color fantástica según ese estándar True Color de Nisi, que mantiene buen detalle incluso apilado con otros filtros neutros y que lo podemos usar incluso a 14 mm sin viñeteo en lentes como las que os he mostrado, es algo realmente fantástico. También los estuve probando en un atardecer justo al pie del acantilado junto al famoso búho de Costa Quebrada, arriesgando quizá un poco más de la cuenta como hacemos a veces los fotógrafos, pegándonos ahí al punto de ruptura del agua. Debo reconocer que hubo 2 o 3 golpes de ola que me mojaron bastante, pero bueno, como podéis ver, pese a la ausencia de nubes, gracias a utilizar uno de los filtros, pude conseguir los tiempos de exposición adecuados para capturar buenas texturas en las olas a medida que entraban y rompían cerca de mí. También los utilicé en un atardecer en Toledo, en este caso simplemente para prolongar un poco las exposiciones y conseguir estelas de luz que posteriormente fundí en la imagen final, algo muy sencillo pero siempre efectivo en las composiciones. Y ya para terminar, la típica prueba de viñeteo que hago con los filtros contra una pared lisa y sin ningún tipo de perfil de corrección. Empezamos con el Viltrox 14 mm, sin filtros, con un filtro neutro,
con 2 filtros neutros, 3 y 6 pasos superpuestos, y finalmente con 3 filtros, es decir, los 9 pasos más el polarizador. Aquí evidentemente hay una diferencia de color por efecto del polarizador sobre la pared, pero lo que interesa es que veáis que a 14 milímetros en full frame no hay ningún aumento del viñeteo respecto a la foto sin filtros. Saltamos al Sanyan 1424, esta es la foto sin filtros. A continuación con un filtro y luego ponemos la foto con 2 filtros y observad cómo no hay ningún tipo de viñeteo adicional con 2 filtros en el Sanyan a 14 milímetros, lo cual está genial. Únicamente cuando ponemos 3 filtros, es decir, 2 filtros neutros más el polarizador, es cuando se aprecia la mordida adicional en las esquinas en el Sanyan 1424. Y en cuanto al Viltrox 16 milímetros no habría ningún problema en superponer 3 filtros, como veis en esta imagen, con 2 filtros neutros y un polarizador. En fin, no puedo decir mucho más que los filtros me han encantado y desde luego se convierten ya en los filtros principales que voy a llevar siempre en todas las salidas en mi mochila. La reproducción del color, como habéis visto, es perfecta, no hay dominantes y el detalle se mantiene excelente incluso apilando 16 pasos de reducción de luz con exposiciones de más de 5 minutos, sin problemas ni de reflejos ni de colores extraños. La seguridad que aporta el bloqueo sin hacerlos más grandes o pesados es otro plus increíble, y es que incluso volteando la cámara los filtros no se desprenden y a la hora de transportarlos podemos prescindir del estuche y llevarlos apilados perfectamente protegidos con las tapas en un bolsillo o en la mochila. Y dicho esto, no hay nada perfecto, y es que mi principal crítica se centraría en el diseño del kit de 95 milímetros, ya que no se incluye ningún adaptador por debajo de 86 milímetros, y esos diámetros no son los más habituales en los objetivos. A esto se suma además que Nishi no comercializa ningún anillo adaptador Step Up Ring adicional para el kit de 95 milímetros que sea más pequeño que 77 a 95 milímetros, lo cual hace que para objetivos con diámetros inferiores, como pueden ser el Sigma 20200, que es de 72, o el Viltrox 14 mm f4, que es de 58 milímetros, se haga necesario apilar 2 anillos, el adaptador propio del Jetmac Pro junto a otro Step Up Ring fino que podáis tener por casa. En mi opinión, un pack de este precio debería incluir adaptadores desde al menos 72 a 95 milímetros y desde luego comercializarlos cuando menos por separado en todo ese rango. Esta queja es algo que desde luego ya les he trasladado directamente y que espero que solucionen pronto. Aún así, yo sigo encantado con mi elección del kit de 95 milímetros, aunque debido a esto que os he comentado, mi recomendación para el público general sería la adquisición del kit de 82 milímetros, que también es algo más asequible. En cuanto al precio, no son filtros desde luego baratos, pero la calidad de los materiales, las características y la durabilidad y usabilidad justifican la inversión. Son filtros que con un uso adecuado os durarán para toda la vida y la experiencia de uso y los resultados ópticos son inmejorables. En fin, espero que este vídeo os haya resultado útil y haya podido resolver todas vuestras dudas sobre estos Nishi Jetmac Pro. Os aseguro que vídeos como este llevan mucho trabajo detrás, muchas horas para poder testear todo adecuadamente en diversos escenarios y que tengáis siempre la información más completa posible. Así que si os ha gustado y os ha resultado interesante, oye, no olvidéis dejaos ese like, escribid un comentario y suscribíos para no perderos los próximos vídeos. Muchas gracias como siempre. Cuidaos mucho y hasta la próxima.